Le invito a que se coloque su audífono porque vamos a hablar con una persona que sabe, un analista, una persona que Que sí sabe, ¿no? realmente, Como usted y que yo. sí sabe, que no habla lo tarugo como su servidor, la señorita también sabe. Boris Berelson, nuestro gran amigo, empezamos con su sección, ya esta semana está lista su cortinilla, rizando el rizo. Ay, estrenamos Boris, buenos cortinilla. días. Muy buenos días, Federico. Qué gusto oírlos. ¿Cómo estuvo el festejo, hombre? Fiestas patrias, desfile, grito, un corazón chueco por parte de No, Andrés no, no. Manuel, Es de Peña Nieto. anatómico, fue un corazón anatómico, entiéndalo. Ah, perdón. ¿Cómo estamos, Boris? Bien, bien y de buenas. Festejando la gesta de la independencia que, bueno, pues como todos sabemos lo importante de las fiestas es lo que simbolizan y el mito que tienen detrás, más allá de las verdades que en ellas se ocultan o se saben, pues se han convertido para los historiadores y para el pueblo en esta importante significación cotidiana de revalorar lo que somos y en este sentido, pues que somos los mexicanos. Curiosamente, existe el gran mito de que la fiesta de la independencia no deberíamos festejarla el 15 de septiembre como lo hacemos, O tendríamos que sino decir, Happy Birthday, Mr. President. Happy es birthday to you. exactamente con una voz afelpada con María Conesa. Entonces, hay quienes dicen, algunos sostienen que Porfirio Díaz, bueno, esto es un cierto, Porfirio Díaz cumpleaños el 15 de septiembre, cumpleaños el 15 de septiembre, y entonces él decidió, en esta su vasta generosidad de personalidad, que había que festejar la independencia el día de su cumpleaños. Digo, A nada ver, menos que contextualicemos eso, Boris, ¿sí? sí, Discúlpeme, si el presidente Porfirio Díaz cumplía años el día 15, pues sí, muy su fecha y muy su sí, cumpleaños. Yo creo que en ese mundo de cortesanos, sí. haber llegado algún vivo diciendo, señor presidente, excelentísimo señor presidente, anoche tuve un sueño, señor, Una revelación. una revelación. ¿Qué soñaste? Que festejábamos su cumpleaños en Palacio, señor, y que usted, airoso, Otorgaba una con su fiesta uniforme de gala. de gala, pero aquel que es de oro de Chiconcuac, que se le ve hermoso, señor presidente, salía al patio central, no al patio central, Al balcón. al balcón, y vitoreábamos todos, y todos nosotros, en silencito, le cantábamos el Happy Birthday, Mr. President. A modo de viva. Fue un cortesano, Lambón, ¿no? Lambiscón. Seguramente así fue, porque lo cierto es que el propio don Porfirio, se ha buscado, y digo, me di a la tarea de buscarlo nuevamente. Lo cierto es que don Porfirio no tenía ninguna intención de que así fuera. En realidad, atribuyen, los historiadores que se han dedicado a este tema, atribuyen pues a unas grandes dudas de a quién fue el que se proponer que ese día fue de la gesta histórica. Incluso don José Rogelio Álvarez, que ha trabajado mucho este tema, desmiente la idea de que fue el propio Porfirio. Lo cierto es que los mexicanos nos quedamos con la idea, y bueno, pues ni modo, con la fecha insigne de que Díaz nos habían puesto la fecha conmemorativa. Yo aprovecho la ocasión para contar 10 datos curiosos que me parece debemos saber sobre don Porfirio Díaz, quien es una figura absolutamente dudosa, talentosa, en fin, polémica para los mexicanos. A ver, debo decir, primero, sí, ¿del 10 al 1 o del 1 al 10? su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. De niño lo apodaban el Chato. El Chato. El Chato. O sea, Chatito. ¿Qué onda, el Chato? Ya más grande, imagínense ustedes, los llamaron el Hijo de su... perdón. El Llorón de Icamole, por la ver. derrota del 10 de marzo de 1876 en Icamole, Nuevo León, en contra de Mariano Escobedo. ¿Y lloró? Y lloró ¿Abajo mucho don del árbol? Porfirio. No, este Había no es bajo del este no, este fue otro. Y lloró. Lloró don 4, Porfirio, qué nobleza. mandó a poner la primera línea de teléfono que existió en la República Mexicana, que se tendió entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Ojo, Digo, se sí, puso su y ahí propia sí, fíjate, yo ahí sí quiero acotar algo, ¿eh? Don Sí. Porfirio Díaz fue el que más aportó al desarrollo del país. Así Que es, sin duda afrancesado alguna. a afrancesado nos hizo potencia, incluso armamentista.
Bueno, duda síguele, alguna. porque muchos lo critican de que fue el gran dictador, pero El ese vendepatrias. periodo de desarrollo, por eso de Claro. buscar ese afrancesamiento, Entrale Salinas, hombre, entrale Salinas. Ya, se la pues. están dando en Telly Salinas, sí es cierto. Bueno, introdujo la primera línea telefónica en el país. Así es. Ajá. 5. En la Ciudad de México inició la creación del Hospital General como una obra verdaderamente impresionante a principios del siglo XX y como bien decías, querido Federico, yo creo que muchísimas obras que se hicieron y no solamente por la búsqueda del afrancesamiento, como tú bien dices, es importante, sino por la búsqueda de que el país fuera una potencia y de llevar a México hacia otro lugar, ¿no? Hacia otro lugar en el futuro, ¿no? Bajo su mandato, bajo su mandato se creó la Universidad Nacional, con una idea verdaderamente importante, porque pues ahí tenemos todo el equipo que rodeaba a don Porfirio Díaz, que son una gente ilustrada como don Justo Sierra, que sin duda alguna pues tenían una idea de cambiar la educación, de una educación novohispana que teníamos cargando a una educación absolutamente progresista. 7, entre sus aficiones se encontraba el juego de naipes, del billar y del boliche, que había mandado instalar. Era vagoneta el muchacho. Podríamos haber sido compas. Pues sí, cierto, ¿eh? Podríamos haber sido compas de don Porfi. Bueno, y ya nada más para no dejarle ahí en 7, pues hay que recordar aquella dramática noche de los 43, donde hablando de naipes, ahí dejamos para la historia, donde encuentra a su yerno en una terrible francachela, de la que hablaremos otro día. No, 8, pero eso, a ver, no fueron 43, fueron 41, papito. 41. ¿Sí te sabes esa? Sí. ¡Ay! Sí, me la sé. Bueno, pero en fin, para que vean que esto es igual de viejo, es igual de viejo que la primera. Que los años de don Porfirio. Exactamente, es más que don Porfirio. Me traicionó el inconsciente con los 43. Sí. Son 41. Aquellos son de Ayotzinapa, estos son de la cofradía de la mano caída. Chairo. Exactamente, así es, lo dices muy bien. 8. Una leyenda dice que el grito de independencia se daba en la madrugada del 16 de septiembre, y bueno, pues que se cambió para el 15 de septiembre, pero para que se contara con el cumpleaños de don Porfirio, aunque el propio don Porfirio nunca estuvo convencido según las fuentes. El 9 era aficionado a escalar, le encantaba hacerlo en las pirámides de Teotihuacán, incluso en una ocasión lo hizo cuando ya contaba con 70 años de edad. Finalmente, 10, sus restos se enterraron y permanecen en Francia, en el cementerio de Montparnasse. Y 11, yo quisiera concluir diciendo que Porfirio Díaz, pues es un hombre polémico al que los mexicanos le debemos todavía hacer un gran recuento histórico, donde lo quitemos del baúl de los malos y hagamos una verdadera interpretación clara. Le has dado en el clavo, Boris, en serio, porque sí, hemos hecho a un dictador, lo hemos hecho más malo que comer sandía en la noche con un vaso de leche. Y yo creo que fue más lo que abonó, aunque le hayan criticado esa visión que tenía, fue más lo que abonó al desarrollo de esta nación, a las estructuras de esta nación, que el mal que nos hizo. Es que se supo negociar, él se supo vender, los otros no. Exacto, ¿por qué sucede esto con la historia o con los historiadores que en determinado momento modifican la realidad y generan a través de esa narrativa histórica libros de textos con cierta marginalidad de algunos próceres, o si se pone en moda para algún presidente, algún personaje histórico, lo magnificamos? Pero ¿por qué con don Porfirio ha sido tan, no se le ha hecho la revolución, no le ha hecho justicia a la revolución? ¿Putin le queda corto? Sí, no, ándale, pues es más o menos, sí, así echándole en serio. Mira lo que acaba de decir Mara, Boris. Putin le queda corto, ¿eh? Así es. Pues mira, yo creo que tiene que ver cuando los historiadores dejan de hacer historia y se quieren congraciar con el régimen. Y entonces, sea cual sea el régimen y sea el país que sea, hay una fantasía de estos que llamaban antiguamente intelectuales orgánicos, yo diría que son historiadores que dejan de hacer historia y empiezan a hacer ideología, y ahí aparece la historia patria, la historia de bronce, que se va congraciando con el presidente en turno, con los gobernantes en turnos. Recordemos a López Portillo y Quetzalcóatl, ¿no? Donde Quetzalcóatl de pronto se convirtió en la figura rescatada, porque a López Portillo le cachondeaba la imagen de Quetzalcóatl, y bueno,
pues tenemos un sexenio enfrente donde veremos muchos historiadores nuevos hacer la apología de los intereses del nuevo régimen, pero con el benemérito no te metas. Ay, digo, ¿qué dije? Ay, me anticipé. Me hackearon. Me hackearon. Hashtag me hackearon. Es cierto. Ahí viene déjame decirle a tu auditorio, yo creo, y a nuestro auditorio decirle con mucha sinceridad, yo creo que eso no es historia, que eso pasa, que finalmente al calor de los años eso se olvida y tristemente pues se queda siendo una historia ideológica que pues no es historia, sirve para justificar actos de otros en nombre de que tú quieras, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la idea de nacionalismo, ¿no? O sea, con la idea de poner un rostro de un mexicano, de alguien que sobresale, que marca un ícono, exacto, un ícono, un porque igual sí, o sea, ¿cómo nos veríamos o cómo nos vemos en ciertas maneras? Los dicen malinchistas porque creemos que don Porfirio puede ser una persona que buscó el desarrollo y todo. ¿Por qué? Pues porque no, eso de México, que no naciera, que sí naciera, que sí es, que no es. Entonces, pues yo siento que también es cuestión de la idea del nacionalismo, ¿no? Claro, de un nacionalismo malentendido, porque Exacto. tendríamos muchas figuras en torno a las cuales podríamos tejer nuestra historia, y lo cierto es que siempre tenemos que hacerla de buenos y malos, y yo creo que tiene que ver con un asunto que dices tú muy claramente. Es malinchismo por un lado, y por otro lado es como no entender que la historia, pues la verdad es que ni juzga ni justifica, pero los actuales gobernantes, o siempre los gobernantes, buscan justificarse en otra figura. Y entonces Díaz es un monstruo en todos los sentidos, al que siempre pues fue bueno convertirlo en el villano. Creo que Enrique Krause ha sido de sus mejores defensores, aunque todavía sigo creyendo que falta muchísimo trabajo y que vale la pena seguir rescatando la figura de don Porfirio Díaz. Y mira, lo tenemos tan amarrado estas cosas de que ya decimos malinchismo, inmediatamente nos trasladamos a un origen en donde no sabíamos si la Malinche, uno nos la pitan que era una mamichule baby, bien fiu fiu, ¿sí? Que era así la Matajari del conquistador, otros que era la vieja chismosa, pero también ya decimos malinchismo e inmediatamente sabemos que es peyorativo el término. Boris, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. Una pregunta final nada más, en torno a lo, y olvídese de la historia, vamos, va a ser historia. ¿Usted considera que este país está en bancarrota, como asegura Andrés Manuel López Obrador? Yo sé poco de economía, pero me atrevo a contestar. Pero en sentido común sí. Creo que no. Yo creo que este país no está en bancarrota. Creo que tiene todavía muchísimas posibilidades. Lo hemos visto. Yo creo que hay una exageración en todos los sentidos. Creo que los mexicanos, sé que lo que voy a decir voy a ser muy criticado. Creo que los mexicanos nos quejamos demasiado y no vemos la riqueza y el país que tenemos alrededor y las múltiples oportunidades que tenemos. Creo que por ahí va. Sin hacer un análisis de fondo a profundidad de cómo está la economía y que realmente no es mi tema, pero sí digamos que un ojo diría, y lo vengo pensando desde hace muchos meses, creo que cuando hablamos de extremas pobrezas y cosas de este tipo, de verdad a veces exageramos frente a otras situaciones que se dan en el mundo. Boris, pues exquisito platicar contigo, rizando el rizo más. Nos vemos el próximo lunes sin falta. Te deseamos un excelente inicio de semana. Gracias por esto. Y agradecido, hermano. Pausa comercial, amigos, y regresamos en breve a su programa La República Mañanera.